Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a mirar el análisis de los estándares de crédito. Para ello vamos a utilizar el ejercicio 15.6, ese ejemplo que está en el libro en la página 670. Entonces, vamos a leerlo. Aquí dice: la empresa está vendiendo actualmente un producto a un precio de $10 por unidad. Listo. Las ventas todas fueron a crédito en el último año y fueron 60.000 unidades. O sea, ventas de 60.000, o sea, es el Q. El costo variable por unidad es $6. Listo. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? La firma está contemplando una relajación de los estándares de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que va a relajar, o sea, a aumentar o el periodo de descuento o el periodo de crédito, uno de los dos. ¿Cuáles son los resultados esperados si aumentan? Con la relajación aumentan las ventas, aumentan las cuentas por cobrar y aumentan las deudas malas. Entonces, ¿qué esperan ellos respecto a estas variables? Aquí dice, en cuanto al incremento en las ventas, incrementa 5% las unidades vendidas. 5% es decir, que las unidades vendidas incrementarían, hagamos ese cálculo, sería las 60.000 que tenía por 1 más el 5%. Pasarían a 63.000. Ahí nos dan el dato, no tienen ni que calcularlo, sino era digital. Un incremento en el periodo promedio de cobro de 30 a 45 días, o sea, lo que está aumentando el periodo de crédito, y eso hace que aumente. El periodo promedio actual era de 30 y se espera que pase a 45 días. Recuerden que no tiene el dinero para ese capital de trabajo neto operativo que va a requerir de más, entonces tiene que sacar un crédito. Dice que la firma, el costo de estos créditos es del 15%. Perdónenme, perdón, sí, el costo de estos es del 15%. Que adicional aquí dice, un incremento en gastos de deudas malas de 1% a 12%, de 1% a 2%. O sea, el incremento de deudas malas del 1% al 2%. Esos serían los datos. ¿Y qué piden que nosotros calculemos? Dicen, la firma debe calcular el efecto de la contribución de las ventas a la utilidad adicional. O sea, contribución adicional a la utilidad derivada de las ventas, podríamos colocar. Derivada de las ventas. ¿Cómo lo hace? Entonces, como es contribución de utilidad adicional a la utilidad, ¿cierto? Pues tengo que calcular la utilidad. ¿Cómo? Tomo el precio de venta, le resto el costo variable, ¿sí o no? Y esa es la utilidad por unidad. O sea, 10 menos 6 y queda 4. Miren que aquí yo tomé de los datos originales, estoy referenciando. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ganaría, esa es la utilidad. ¿Qué debe calcular? ¿Cuántas unidades adicionales le va a generar esta relajación del estándar? Si antes vendía 60 y ahora vende 63, pues calculo las unidades adicionales. ¿Cómo lo calculo? Los 63.000 que espero vender ahora en unidades, menos los 60.000. Tengan en cuenta que si uno relaja estándares de crédito y suben las ventas, ¿cierto? Lo que debe cambiar son las unidades vendidas, no el precio. El precio se mantiene igual, o sea, hay un efecto sobre las unidades vendidas. Entonces voy a vender 3.000 unidades adicionales. Y ahora, la contribución adicional, ¿cómo se calcula? Esa contribución adicional se calcula como las unidades adicionales por la utilidad. Entonces, la contribución adicional
a la utilidad derivada de las nuevas unidades vendidas serían 12.000. Eso es lo que se contribuye a la utilidad. Listo. Ahora, ¿qué me pide que calcule? Ya calculé esa contribución de las unidades adicionales a la utilidad. Listo. Ahora, el costo marginal de inversión en cuentas por cobrar. Entonces, vamos a calcularlo. Ese es el segundo efecto. Costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Yo lo hago un poquito diferente al libro. Yo coloco las dos situaciones. ¿Cuáles son? La situación actual, sin haber hecho ninguna estrategia, y la situación que se espera con la relajación. Entonces, aquí necesitamos es la inversión marginal en cuentas por cobrar. Sabemos que las cuentas por cobrar se van a aumentar. Yo necesito saber cuánto es la inversión que tengo que hacer. O sea, ese incremento en cuentas por cobrar, ¿cuánto va a ser? Teniendo en cuenta que yo no tengo la plata, ¿se acuerdan? Entonces, para calcular, parto del periodo promedio de cobro. El periodo promedio de cobro, el actual y el de la situación esperada. ¿El actual cuánto es? El actual y el de la situación esperada. El actual periodo promedio de cobro actual, mírenlo aquí, 30 días. Y el periodo promedio de cobro esperado se espera que suba a 45 días. A partir de ese calculo la rotación, ¿cierto? ¿Cómo calculo la rotación? Pues dividiendo 365, ustedes ya tienen las fórmulas, dividido entre el periodo promedio. Le voy a quitar decimales para que no se vea así. Listo. Ahí ya tengo las rotaciones. Yo sé que el indicador de, aquí lo voy a colocar, la rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas al crédito sobre las cuentas por cobrar. Como aquí me dijeron que todas las ventas eran a crédito, ¿cierto? Entonces necesito las ventas. ¿Qué dice el libro? Por favor, no calcule estas cuentas por cobrar con las ventas, porque las ventas tienen incluida la utilidad. Haga un cambio y calcúlelo con el costo de ventas, solamente para este ejercicio, porque el costo de ventas es el dinero que sale del bolsillo, mientras que aquí las ventas está teniendo en cuenta pues el precio P por Q y el precio tiene involucrado la utilidad. Entonces, sabiendo que son las ventas a crédito, nosotros vamos a despejar las cuentas por cobrar, pero aquí vamos a colocar el costo de ventas. Entonces, ¿cómo despejamos? Tomamos la rotación, tenemos la rotación. El costo de ventas, lo calculo. Costo de ventas. Lo voy a calcular. El costo de ventas, pues tomo el costo variable. Eso no puede cambiar, ni el precio ni el costo. En la situación actual, las ventas eran 60.000. Ahora, en la situación nueva, el costo variable sigue siendo los $6 en la situación esperada van a ser 63.000 las unidades. Este sería costo de ventas con el costo de variable. Entonces, básicamente esto va a ser costo variable para que lo tengan en cuenta por la salvedad que hace el libro. Entonces, digamos que así estima las ventas. Perfecto. ¿Qué siguen? Pues ya voy a calcular las cuentas por cobrar. ¿Cómo calculo las cuentas por cobrar? Despejo y calculo estas ventas a crédito dividido entre la rotación. Entonces calculo ventas dividido entre la rotación. Y ventas dividido entre la rotación. Ya ahí tendría el dato. En la situación actual requeriría 29.589 de cuentas por cobrar y en la situación esperada 46.603. ¿Cuánto es la inversión esperada adicional? Pues la diferencia entre estos dos valores, ¿cierto? 46.000 siempre se resta
el esperado menos el actual. Entonces yo requeriría 17.014. ¿Cuánto es el costo? O sea, lo que yo pagaría de intereses por esos 17.000 al año. Pues lo que me cobran de intereses, ¿cierto? ¿Que es cuánto? 15%, ese es el costo de adquirir por esta inversión adicional. Serían 2.552, ¿cierto? Esto es un costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. ¿Qué sigue entonces? Mire, estamos aquí. Ya la empresa debe calcular el efecto en la utilidad derivada de estas ventas adicionales, el costo marginal de la inversión en cuentas por cobrar y el costo marginal de las deudas malas. Nos faltan ese. Entonces ya tenemos el primero, el segundo. Vamos ahora por el tercero, que es el costo marginal de las deudas malas. Entonces regálenme un minuto y yo se lo muestro. Entonces, de nuevo, coloco la situación, la actual y la esperada. Coloco el porcentaje de deudas malas. Recuerden que el porcentaje de deudas malas, en el caso actual nos decían que era 1% y en el caso esperado, pues era 2%. Listo. Aquí sí coloco, porque ese es el de una deudas malas respecto a las ventas. O sea, ¿qué porcentaje de las ventas no me van a pagar? ¿Cierto? El 1%. Y entonces aquí sí calculo las ventas. ¿Cómo se calculan las ventas? Pues P por Q. En la situación esperada, el precio, pues el precio no cambia, siempre va a ser 10, pero en la situación actual es las ventas, el Q es 60.000 y en la esperada el precio sigue siendo 10, pero las unidades esperadas son 63.000. Entonces aquí sí calculo las ventas, recuerden que aquí no, porque es ese dinero que sale del bolsillo, por eso lo hago con costo de ventas. Aquí, por tanto, calculo las deudas malas. ¿Cómo las calculo? Pues calculo con un porcentaje, ¿cierto? El 1% de las ventas, 6.000, y se van a subir a 12.600. Entonces, ¿cuánto es la inversión en deudas incobrables? Pues va a ser siempre el esperado menos el actual, 6.600. Ya tengo todo para calcular. Estos son costos, o sea, que restan, y esto es contribución, es el beneficio que voy a obtener. Entonces voy a calcular ahora el efecto neto de la estrategia para tomar la decisión. ¿Cómo se calcula el efecto neto? Tomo la contribución a la utilidad, le resto el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar y le resto la inversión en deudas incobrables. 2.848. ¿Cuál es la decisión, por tanto? La política de relajación es buena por la empresa porque genera un efecto positivo. Al hacer el contraste entre beneficio y costo, me da un valor positivo. La empresa debería hacer la relajación de los estándares de crédito. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.